Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Brand Speaks, en este video podcast donde le damos voz a la marca. Yo soy Pedro Labataglia, locutor, voiceover, especializado en publicidad. Y hoy vamos a hablar de un tema que no puede faltar en la publicidad, y es la música publicitaria. ¿Qué sería de un buen comercial sin una música memorable, sin una banda de sonido que realmente aporte a la idea del creativo y obviamente a lo que quiere el cliente? Y para eso tengo el honor de tener acá como invitado a un amigo, músico con muchos años de trayectoria, con cual vamos a estar hablando obviamente y nos va a contar, que es Julio Claudniev, el padre, el creador de Puchero Sound Machine. Hola Julio, ¿cómo estás? Pedro, ¿cómo andás? Gracias por la invitación, muchas gracias. Por favor, Julio. Julio, bueno, para quienes no lo conocen, es un músico con no unos poquitos años, sino con muchos años de trayectoria, sobre todo en la música publicitaria. Así que me gustaría, Julio, que me hagas una especie de pantallazo de cuánto hace que estás en el mundo de la música publicitaria y todo lo que concierne a esto, ¿no? Dale. Mirá, la verdad que hace muchos años ya que hago música publicitaria. Supongo que, bueno, de chico empecé a tocar, como cualquier adolescente que le gusta la música y empieza a tocar. Sí. Yo tocaba el bajo, tocaba en bandas. Después tuve la suerte de poder estudiar en Estados Unidos en el Berklee College of Music. Bien. Y ahí me di cuenta que no quería trabajar de noche tocando. Oh, ok. Bien, sí. Ya es como que me gustaba tocaba, pero me empezaba a interesar la composición, la producción. Y lo que veía también es que si quería tener así como una vida profesional de músico y no tocar de noche, iba a tener que trabajar en el estudio. Claro. Pero más que como una cuestión de cómo iba a tener que hacerlo, era algo que me gustaba. Me daba cuenta que disfrutaba mucho más crear, componer. Y entonces, antes de esto, cuando terminé el secundario, me acuerdo que un amigo de un amigo me dijo, che, están buscando a alguien para que ayude en un estudio. Eso eran los chicos de PGM, Pomeranek, Greenblatt, Mindley, ¿estamos hablando? Sí, podemos decir el año más o menos. Suponé, eso habrá sido en el 90 y pico. Ok. Sí, más o menos, no me acuerdo exacto, pero ahí 96, Furor 97. de la publicidad. Furor. Ahí se ponía mucha guita. Total. Y se hacían cosas tremendas. Total, y de hecho aprendí muchísimo ahí con ellos. Uh-huh. Y me acuerdo, mirá, mi primer trabajo... yo ahí recién empezaba a tocar, debía tener cerca de los 20 años. Era pasar de todos los archivos de cinta a DAT. O sea, imagínate el tiempo que es eso. Pero bueno, ahí empezaba a ver también cómo era la dinámica de la música publicitaria. Cómo llegaban, digamos, los pedidos de las agencias, cómo venían los cantantes. Wow. Empezaban a ver, ¿te acordás del ladrillo, el Movicom? Sí, ese tremendo. Claro, los cantantes como top iban con eso, ¿viste? Porque lo llamaban de un lado a otro. Claro. Y ahí empecé como a tomarle el gusto, me empezó a gustar. Y de alguna manera también esto lo recuerdo de cuando era más chico, siempre me gustaban esas canciones de la tele, ¿viste? Ahí va. Sí, esos temas pegadizos. Total. Bien. Así que bueno, después de que me fui a Estados Unidos y volví, trabajé en varios estudios. Perdón que hago la pausa. Vos empezaste, o sea, terminaste el secundario, terminaste el colegio, ya tocabas. Con alguna banda, supongo. Sí. Trabajaste ahí en este estudio y después te fuiste a Estados Unidos a perfeccionar. Exacto, claro. Me gané una media beca para hacer toda la carrera. Bien. Seguía tocando, porque antes de irme allá no tenía tan claro que no quería tocar. Entonces tocaba, acompañaba cantantes en fiestas, sesiones. Bien, más como sesionista. Claro, más como sesionista. Perfecto. Y el bajo, era horas en el bajo. Sí. Y cuando empecé a estudiar un poco de producción y de sonido, siempre me gustó mucho la armonía también, empecé a darme cuenta que me gustaba eso. Claro. Y a la vuelta... entré a trabajar en un estudio que se llamaba el de Dani Verdino, no me acuerdo, ArtNet Group. Ah, sí, Dani Verdino. Sí. Así que ahí trabajé unos años y después con Botalla, que el querido Gordo Botalla. Ahí fue donde nos conocimos. Ahí nos conocimos. Eso será el año
2005, 2005, 2006. 2005, exactamente, Sí. sí, año 2005. Ahí, Sí. ahí fue donde Ahí nos conocimos sí. y bueno, ahí ya estaba como full produciendo música y bueno, desde ahí seguimos. Por supuesto, después hice otros trabajos, no Sí. solo relacionados con la publicidad, más con las librerías de sonido, Ok, pero siempre ligado a la publicidad. Entonces, Pa- pa- eh, nada, hace pa- mucho que lo hago, ¿no? claro, muy bueno. No, la verdad que una trayectoria. Cualquier productor audiovisual sabe que cuando tiene una imagen o una locución, no es lo mismo cuando vos tenés una música atrás o no. Sí, En general, digamos, el oyente último puede darse cuenta o no, pero a veces le pasa por encima, si hay algo incidental sobre todo. claro. Entonces, a lo que voy es que la música siempre está conectada con la comunicación y con las emociones. Ahí va. Sí, Entonces, puede ser que vos necesites algo muy, muy como tailor-made, a pedido y Sí. hecho específicamente para una duración, para un tipo de comercial, para un tipo de comunicación. O puede ser que vos necesites algo que sea un poco más genérico. ok, algo que vaya directo al hueso y algo que por ahí acompañe, que diga, Exacto. bueno, que no sea tan protagonista. Exacto. Bien. Y en ese sentido entra el mundo de las librerías. Claro. Las librerías antiguamente es como que era un nicho de compositores, algunos como muy buenos, en donde los sellos discográficos usaban una parte de su presupuesto para contratar músicos y compositores para hacer librerías de sonidos que se usaban en general en todos los canales de broadcast. Por ejemplo, Ok. vos tenés un noticiero y Sí. si hay urgencia, necesitas una música. Bueno, ahora es todo urgente, ¿viste? Sí, Que sí, sí. no paran nunca. Sí, Entonces, lo que hacía el editor era agarraba de una torre de CDs, claro. tenía su listado Ahí de va. qué era cada cosa Claro. y buscaba, che, voy a necesitar esto, voy a necesitar lo otro. Y entonces, las empresas de broadcast o las productoras de video compraban una licencia anual de esta música Ahí está. y tenían toda su colección. Ok, y podían usarla, o sea, compraban. Eso era anual, ¿no? Eso era Eran los anual, derechos, ok. claro, y después hay una cuestión con los derechos autorales, pero que es un poco más largo, tal vez un poco más adelante Para hablamos otro de eso. podcast. O para otro, tal cual. Con un abogado. Cuando empezó a funcionar la internet más rápido, Sí. cerca de esa época, 2006, 2007, empezaron a aparecer muchas librerías. Claro. Entonces era mucho más fácil el acceso, no tenías que agarrar el CD, Claro. ponerlo, ripearlo, Exacto. editar. Entonces empezó la venta de música librería online. Ok. Y algunas de las grandes siguieron, otras cayeron y empezaron a haber otras nuevas. Bien. Y lo que fue pasando en el tiempo es que se saturó un poco ese mercado, Claro. como con muchas cosas de Internet. Claro. Y ahora lo que está pasando es que las buenas Sí. siguen estando, o hay algunas boutiques Ajá. en donde, por ejemplo, me pasa en lo personal, que antes yo tenía en varias empresas música, Sí. y ahora me dicen, mira, Julio, queremos en exclusividad. Entonces yo compongo específicamente para unas empresas. Pero el negocio sigue estando. El negocio sigue estando. De librerías. Sí, cambió un poco, pero sigue Sí. estando. Y volvió un poco antes a como era antes, que en algunas empresas está más curado, ¿viste? Claro. Como curaduría de decir, no queremos esto, queremos esto. Bien. Así que eso es con respecto a la librería de música, ¿no? Que es muy interesante porque, a ver, y este es un punto muy, muy, muy bueno el que vos marcás. Porque una cosa es que hacer una música, o mejor dicho, crear una comunicación pensada en determinada música, ¿no? O crear una comunicación en la cual la música tenga que acompañarlo, ¿no? Entonces mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo llegás a componer algo que el cliente dice, necesito generar determinada emoción? Porque, a ver, muchas veces, muchas campañas son campañas de referencia, tipo, necesito que suene parecido a esto, porque Sí. no. Pero te vienen y te dicen de cero, yo necesito que generar una campaña de comunicación, vayamos a algo básico, unas, no sé, comida, hamburguesas, necesito que la gente se tiente, le dé hambre escuchando esta música. Digo, o sea,
¿Qué es lo que te pasa a vos en la cabeza? Porque cuando no tenés una refe, que te digan, bueno, pero ¿qué querés? ¿Un pop? ¿Querés un rock? No quiero que me den esto. Que escuchar esta canción me dé hambre, ¿no? Sí. Que es muy diferente a cuando una librería que le das 10 y le dices, che, esto es lo más parecido a lo que tengo en la cabeza. Porque es difícil entender ya cuando alguien te quiere transmitir una idea, y yo supongo que debe ser mucho más difícil llevarla a una pieza musical, ¿no? Claro. Es un buen punto y te diría que no sé si tengo una sola respuesta, pero como puedo ir pensándolo y desarrollándolo porque creo que ahí involucra muchas cosas. Okay. Involucra el cliente, sí. Involucra el creativo o la agencia, Uh-huh. Involucra por supuesto el músico también y involucra al oyente. Claro. Entonces, la realidad es como en todas las publicidades, uno puede vender una idea, pero nunca sabes realmente cómo va a funcionar. Y a veces te sorprende, y a veces, o sea, te sorprende para bien, y a veces lo que pensabas que era, che, esto está buenísimo, va a quedar muchos años, no funciona. Claro. Con respecto a la pregunta de cómo se hace... Claro, exacto. Sí. Te diría que hay varias cosas. Hay una que es el oficio. Claro. Otra que tiene que ver, y digo, cuando me refiero al oficio es que ya hiciste varias cosas, entonces sabes algunas cosas que pueden funcionar, que no. Uh-huh. También conoces con respecto a la música armonías, instrumentación que despierten diferentes cosas en el oyente. Okay. Casi te diría que es parecido cuando a vos te piden algo en la locución, vos sabés qué tonos buscar, qué marca una cosa y qué marca otra cosa. Que es como intuitivo también. Eso te lo da el oficio. Exactamente. Es una mezcla entre intuitivo, en que vos también entendés qué está buscando el producto, qué está buscando esa pieza, uh-huh, y también qué está buscando el cliente. Claro. Porque también, por ejemplo, sin tomarlo mal, pero quiero una música que me dé hambre. Y es imposible. Claro. Sí, o sea, sí. Con todo respeto, Pedro, no, espero que nunca me pidas, che, necesito un cliente que me está pidiendo... Puede haber me fui a ese extremo. No, porque te lo entiendo. Es como el chiste de los locutores, quiero un tono azul. Claro, es exactamente eso. A veces te piden cosas que vos decís, es exactamente ¿qué me está queriendo decir? Por eso yo creo que ese es un gran punto, y también porque este es un podcast de comunicación y de publicidad, porque yo creo que a veces también el cliente, en su afán de tener algo disruptivo, algo nuevo, a veces pierde un poco el concepto, y no tiene que entender eso y no reaccionar y decir, ok, voy a pensar una música o voy a crear una música que dé hambre, o como en tu caso, voy a hacer una locución que sea azul, sabiendo que eso es totalmente subjetivo. Claro. Y ese es el punto, porque también, si bien hay algo que es bien objetivo, que es que la persona come una hamburguesa, todo ese trayecto está lleno de subjetividades. Claro. Y es ahí, en el lugar donde uno puede poner lo suyo. Decís, bueno, ¿qué parte del engagement es que yo puedo aportar con la música para eso? El otro día una agencia nueva me escribió para hacer un jingle por los 40 años de Montevideo Shopping. Ajá. Era un trial, probamos, al final no salió, pero bueno, dije, bueno, qué interesante. Y ellos me contaron todo el feedback acerca de qué significaba el shopping para ellos y para los montevideanos y para qué iban. Y entonces ahí sí yo me di cuenta que cuando tocas, qué cosas te producen emotividad, qué cosas despiertan algo, qué cosas te dan familiaridad, pero que también tenga una curva para que también sea recordable. Claro. Como vos empezás con algo, pero tenés que terminar arriba, para que la gente, cuando termina el jingle en la tanda de radio, decís, qué lindo eso, porque enseguida viene otra cosa. Claro. O cuando lo ves en un reel, ¿no? Claro, que sea algo memorable. Algo memorable. Justamente. Yo creo que vas agarrando un poco de todo, y como decís vos, esa intuición termina funcionando. Sí. Termina funcionando. Y creo que lo más importante, como cualquier artista, es tener sensibilidad. Porque mientras vos me estabas contando esto, yo me imagino cuando a vos el cliente te contaba del orgullo y todo,
es expresar esa emoción que vos te iba pasando, expresarla en un tema. Es algo que no tiene otra explicación que no sea arte. O sea, es arte. Porque a vos te genera una emoción y lo vas a expresar de determinada manera. Y a otro músico le va a generar otra emoción y lo va a expresar de otra manera. Sí, tal ¿entendés? cual. Es volcar. Por eso me parece que está buenísimo esto, porque es, ok, este orgullo, esta emoción, este sentimiento que me expresó el cliente, vos lo tomaste de una manera y lo volcaste a un tema. Entonces acá viene mi pregunta. ¿Qué diferencia hay entre componer un tema en lo cual, un tema que vos decís, no sé, una canción de amor o lo que sea, una historia en la cual vas a contar una historia que puede ser que te inspiraste por ver una película, por leer un libro o simplemente porque te pasó algo? ¿Cuál es la diferencia entre componer un tema de 3 minutos para que suene en la radio o en Spotify o donde sea, o un tema en lo cual vos tenés que contar una historia, la música, con una marca, con una idea, ¿entendés? Con branding atrás que tiene que comunicar algo? ¿Cuál es la diferencia para que sea algo creíble? No hablemos de librería, sino hablemos de algo que esto fue hecho para esto. Sí hay diferencia. Sí, hay diferencias. Pero pienso que la primera es cuánto tarda en llegar el cheque en hacer una y en otra. La publicidad paga más rápido que los derechos de autor. Claro. Pero más allá de eso, creo que hay varias diferencias y hay un par de cosas en común. Ok. La primera diferencia es el tiempo. Uh-huh. Nunca es más de un minuto. Claro. 45 segundos. Claro. Entonces, eso de nuevo, yendo al oficio o a lo artesano que tiene, ahí tenés que conocer cómo sintetizar e ir a lo esencial. Claro, contar una historia en 45 segundos. Exactamente. Y a veces con introducción, estrofa y estribillo. Sí. Y que tenga un hook, ¿viste? Como un gancho. Claro. Entonces ahí creo que hay mucho de oficio. Y ¿sabes qué es interesante? Porque cuando compones, porque sí, hay algo que es como que vienen las ganas, te pinta algo, estás y decís, toco. Claro. O en pandemia me acuerdo que hacía canciones con un amigo que estaba escribiendo y no había mucho para hacer, entonces. Claro. Pero hay algo que tienen en común las dos, que es cuando vos te sentás ahí, sí, hay un momento que no sabés. Realmente no sabés. Porque yo termino la reunión con el cliente, me imagino que lo convenzo de que lo que le voy a entregar va a estar bien, pero yo no sé. Claro. Y entonces cuando me tuve que poner a pensar, por ejemplo, en este caso, en Montevideo Shopping, en las palabras, en las frases, ChatGPT ayudó. Ok. Pero bien, se ve que lo había ayudado a él porque el brief que me mandó era muy parecido a lo que yo le pregunté. Que eso fue muy gracioso. Claro. También hay un punto donde vos vas como experimentando. Claro. Y vas buscando. Claro. Que yo creo que eso te diría que, no sé si no es como lo más lindo, ¿viste? Claro. Cuando estás experimentando y confías en que va a salir. Y en algún momento cuando estás, decís, es por acá. Ahí va. Y sentís como ahí, como... Ahí va. ¿viste? Como donde que sentís ese hormigueo. Decís, va por ahí. Es ahí. Va por ahí. Esto, y entonces eso es lindo, porque decís, lo encontré. Claro. Y más allá del éxito que tenga, sí, sabes que está bien, sabes que el cliente va a estar bien, sabes que tiene que ver con la marca, sabes que tiene que ver con el consumidor final. Claro. Entonces, eso para mí es como sigue siendo como lo más lindo. Decís, mira, la verdad que no sabía. Y te da como un pánico, ¿viste? Decís, claro. Uy. Y entonces, pero vas probando y vas probando cosas. Si no es con el piano, es con la guitarra, a veces es con un sonido, con un beat de batería. Claro. Dices, no, esto lo que le va a dar la fuerza es el beat. Y nada, y yo creo que por eso lo sigo haciendo, de alguna manera, porque sigue siendo entretenido. Exacto, porque componer, digamos, por dejar música en el mundo, ¿no? Tiene que ver con eso, con un momento de inspiración, tengo ganas. O sea, hay miles de casos de historias de músicos que por años no sacaron discos, pero porque
no les pasaba nada no tenían nada que contar. Exacto. ¿No? Porque exacto. no era el momento y no tenían nada que contar. Pero cuando vos estás en cierto modo obligado, porque te están pagando para contar algo, la inspiración tiene que venir de donde sea. Sí, y ahí es donde es como mitad inspiración, mitad oficio, mitad intuición. Yo he escuchado de algunos músicos así como reconocidos que en algún momento para crear también restringían cosas, como decir, bueno, no sé bien qué, pero voy a hacer este álbum solo de guitarra y voz. Ajá. Entonces ya no tenés todas las ideas del mundo. Claro. Lo que querés contar tiene que estar restringido. Ahí va. A veces es como espontáneo y natural, Sí. pero a veces también los artistas, digamos, consagrados, usan cosas para ayudarse en esa inspiración, ¿no? Uh-huh. Hay historias de todo tipo, pero creo que una de las cosas que tiene, digamos, la música para publicidad y la comunicación es que es bien específico. Claro. Hay gente que puede decir, bueno, pero ¿cuál es el chiste, no? Claro. Pero bueno, hay gustos para todo, ¿no? Sí, obvio. Entonces... ¿Y cuál es la diferencia entre un jingle, que es un tema pegadizo, y una banda de sonido, ¿no? O sea, que acompañe... no sé si una diferencia técnica o una diferencia en cuanto a la manera de que lo tenés que componer. Los dos tienen que acompañar, ¿no? Los dos tienen un objetivo, pero ¿hay una fórmula para un hit, por ejemplo? Son muchas preguntas. me gustaría saberlas. Si no, estaríamos acá. Estaríamos en un crucero. Me estarías invitando desde un crucero a hacer esta... Manejándolo, aparte. Claro, obvio. No sé si tengo una respuesta, creo que no hay como una fórmula para un hit. Sí, uno puede tener como esa intuición de que esto va a ser pegadizo. Claro. Y me imagino que así como los artistas consagrados también se dan cuenta cuál es el corte de difusión. Claro. Y esto me acuerdo que una vez en una charla con un productor decía, porque alguien le había preguntado, bueno, ¿cómo se produce un hit, no? Sí. Y decía, nosotros no sabemos, lo que hacemos es estamos abiertos a lo que traen los artistas. Claro. Y de lo que traen los artistas tratamos como de crearlo mejor y después cuando sale al mundo, sí. Ahí ves, porque es muy parecido a lo que yo te decía antes, uno no sabe hasta que sale que eso va a ser un hit. Claro. O es un hit ¿cuánto tiempo? Claro. ¿Es un hit para siempre? Claro. Temas de los Beatles, o es un hit de un verano y fue claro. un hit. Claro. Yo creo que tiene mucho que ver con la resonancia que hay en las personas y con lo que uno está creando, si está en resonancia con eso que pasa o que se está necesitando en ese momento. Exacto, en ese momento. En ¿Qué ese es lo que momento, está pasando en ese momento? Y con respecto a la diferencia entre una banda instrumental y un jingle, mira, yo creo que lo principal es cuando es un jingle, en general es lo principal. Uh-huh. Tenga imagen o no, o sea, sea para radio o sea para redes o para televisión. La idea es que la gente lo cante. Claro. Y que cante la marca si es necesario. Claro. O si eso es lo que se está buscando. Claro. Entonces, lo que buscas es eso, es qué melodía tiene ese gancho. Claro. Entonces, el foco está puesto ahí. Claro. Si es una banda instrumental, en lo personal me parece mucho más sutil. Ok. Porque vos siempre trabajás apoyando a una imagen. Entonces, lo que haces es que desde lo sonoro apoyás eso para que eso brille más. No es que la banda tiene que brillar más. Claro. Casi que por ahí no la tenés que percibir, pero si no está, te das cuenta al toque. Claro. O sea, la banda es una coprotagonista. Total. A diferencia que el jingle tiene que ser protagonista. Total. Y ahí me imagino que también la presión, porque qué bueno, sí. Debe ser otra, porque ahí se me viene a la cabeza el clavo que te clavo la sombrilla, por ejemplo. Es genial. O sea, sí. digo, no sé cuántos años hace que esté esa publicidad, pero ese clavo que te clavo la sombrilla, se te viene y decís, bueno, al que se le ocurrió, al que lo hizo, o hay un montón, ¿no? Esa presión de que porque, a ver, es el punto fuerte entre que la campaña sea un éxito o sea un fracaso. Es el jingle. Si vos haces una banda, supongo, ¿no?
sonorizás una banda que por ahí no fue la mejor que se te ocurrió, pero de última no es tanta la responsabilidad de la banda, porque la comunicación, pero si es un jingle, el jingle la tiene que romper toda. Sí, el jingle la tiene que romper toda. Y ahí también es como, son un montón de factores. Uh-huh. Pero si la canción está buena, sí. Por supuesto tenés el camino allanado. Claro. Pero a veces también tiene que ver con el producto, con el momento. Claro. No, o sea, sí, por supuesto tiene que ser pegadizo y tiene que estar bueno. Claro. Y por supuesto que la responsabilidad siempre la tenés cuando le entregás el material al cliente. Claro. Siempre. Y ahí me gustaría como volver a algo con respecto a lo de las bandas instrumentales, porque tenés que tener muchas cosas también en cuenta en cuanto a lo que producís, porque la banda puede estar buena, pero también tenés que tener en cuenta, por ejemplo, si hay muchos diálogos o no. Claro. Porque a veces vos usás una instrumentación que en su frecuencia chocan con las voces. Claro. Entonces tenés que poner un instrumento octava más arriba o más abajo para que no choque con la voz. Claro. Entonces hay muchas cosas. Por eso yo te digo, a mí es un arte que es un poco más sutil, uh-huh. que me gusta mucho, porque también es un misterio, porque en general te llega el comercial y está vacío. Claro. Entonces tenés que ver de qué manera vos le das como dramatismo o engagement a lo que se está viendo también. Y para, por ejemplo, hablando de musicalizar, para musicalizar una película, por ejemplo, eso es otro chiste también. O sea, ahí es otro mundo diferente. Es otro mundo diferente, sí. Yo tuve la suerte hace varios años de hacer un largometraje, uh-huh. Sol de Noche, junto con un amigo compositor, Pablo Green. Y eso es otro cuento completamente diferente, porque primero el tiempo es mucho más largo. Claro. Después se llaman cues, que son como los fragmentos en donde va música y donde no va música. Claro. Entonces ahí también lo que tenés que tener en cuenta es que toda la música tiene como una línea en cuanto a orquestación. Uh-huh. Es tipo, ¿qué tipo de instrumentos usás? ¿Usás más una orquestación clásica? ¿Usás solo guitarras? ¿Pide más como una especie como de banda? Guitarra, batería, bajo, teclados, o qué es lo que está necesitando. Eso se habla mucho con el director. Claro. Hay muchas idas y vueltas, es un proceso muchísimo más largo. Claro. Interesante también, sí. Muy interesante. Y trabajás también más con músicos, porque en la inmediatez de la publicidad, sí. Que eso también es algo que a mí me gusta en cuanto, no al apuro, pero sí en que manejás un abanico de estilos que vas del hip hop a la música barroca. Claro. Entonces, eso es lindo. Claro. Pero no hay tiempo a veces para llamar músicos, o a menos que también los presupuestos sean más grandes. Y entonces cuando laburás con película, en general siempre hay músicos de carne y hueso, no solo samplers que hoy día suenan fenomenal y son increíbles. Bien. Pero es como otro arte. No sé cómo estoy pensando en relación a la publicidad. Una cosa es una publicidad y otra cosa es que vos tengas que, no sé, que locutar un documental. Claro. Es otro mundo. Sí, totalmente. Otro el tiempo que te tomás. Sí. No tenés al cliente o a los clientes, al productor, o sea, no tenés a todos encima. Porque aparte uno de los factores más importantes que entra en un comercial es tal cual, es el tiempo. O sea, no puede durar más de 30 segundos. Opa. Y que en general es poco el tiempo, ¿no? Sí. Sí. Entonces, sí. es un desafío muy grande. O sea, a mí la idea de este podcast es justamente contar la cocina, porque uno ve un comercial y dice que bueno, pero, o sea, en 30 segundos me tenés que contar una historia que me convenza que lo que me estás diciendo es lo mejor que me puede pasar. Claro. Hay un guión, hay una banda, hay imágenes, hay mucho atrás, en lo cual en 30 segundos vos me tenés que convencer a mí con todo esto. Sí, ¿no? y tiene que quedarte. Después de ver la tanda de varios, te tiene que quedar ese. Y de todos lados, de desde todos la lados, música, desde lo que cual. dijo, desde cómo el actor interpretó o el locutor lo dijo. Y es que yo pensaba lo mismo, como me surgían preguntas para vos, ¿no? Claro. ¿Cómo es cuando te dan una locución? En general te la dan sin música, pero ¿qué pasaría si vos tuvieras una música o no? Lo locutás diferente también, según la música que haya atrás. Vos sabés que
yo por lo general, lo primero que pregunto es, ¿tienen la banda ya? Claro. Porque cambia mucho. Incluso cambia mucho en el sentido de, ¿querés que contraste con la banda? Exacto. ¿No? Porque por ahí me pueden pedir, no quiero hacer algo personal, ¿no? Pero estamos hablando de publicidad. Me pasó hace poco que grabé para una campaña de una compañía de internet, Comcast, en Estados Unidos, en lo cual era una promo, que era un retail, pero ellos querían que el locutor era modo chill, ¿no? Entonces la banda de sonido era muy chill, y la locución tenía que ser chill pero promo. O sea, era un desafío. Claro. Digo, ¿cómo metemos esto? Y a mí me ayudó mucho la banda. Claro. Yo después tenía en la cabeza una idea de cómo locutar ese comercial, pero ahí fue cuando les dije, ¿tienen la banda? Sí, claro. Eso es un comercial de Estados Unidos, ¿no? Entonces, estamos grabando con Source Connect, me ponen la banda y me cambió todo. Claro. O sea, Claro. la idea que yo tenía en la cabeza no era, listo, la música me despertó a mí la imaginación para poder interpretarlo diferente. Me pasa muy parecido cuando me pasan la locución. Claro. Che, tenés la locución, el tono es así, es más arriba, es más abajo. Claro. Pero bueno, de eso es se el trata. huevo y la gallina, porque digo, ¿qué quiero? ¿La música o la...? Y me pasa que a veces cuando te llamo para un laburo y vos me mandás varias alternativas, también es bueno, según cuál va, la música puede quedar de una u otra manera, porque es todo el contraste que vos decís, pasa también. Claro. Incluso un laburo que vamos a tener que hacer ahora. Es como, es bien tranquila la banda, la imagen, pero tiene un toque gracioso lo que pasa. Entonces, sí, es como, tiene algo serio, un poco canchero, pero hay un chistecito. Claro. Entonces, ese tipo de cosas es de lo que hablamos, es muy específico de la publicidad. Claro. Lo vas conociendo con el tiempo. Claro. Y en ese sentido, la música de la publicidad para mí tiene como ese arte, ¿no? Claro. Y ese... Que vos tal cual lo decís, es un arte. Truco. Es un arte. Sí. Por más que sea comercial y que esté pensado para vender. Sí. Es un arte. Claro, ¿sabes que muchas veces yo lo pensaba? Es como más una artesanía, ¿viste? Claro. Porque arte me queda un poco grande. Claro. Pero podría ser, es como es el arte también de poder interpretar y de poder como conectar con todos los participantes de eso que está pasando, ese comercial. Porque si vos sos un artista, ¿no? Decís, che, bueno, Pedro saca su disco, vos estás en tu música y en tu historia, en Pedro, y todos los demás están en función a eso. Claro. Acá uno es un ingrediente más del... le pegué al micrófono. Uno es un ingrediente más que tenés que ver de qué manera te metés, donde también es muy importante, y vos lo sabés, es la comunicación con el cliente, con el que te hace el pedido. Exacto. Porque también hay una cuestión ahí de profesionalismo, límites. Exacto. Ahí va. ¿Viste? Sí. Horarios. Claro. Entonces es bien interesante en ese sentido. Es como que nunca te aburrís. Claro. Nunca te aburrís. Tenés que lidiar con el cliente, pero con las urgencias, con el presupuesto, con las limitaciones de tiempo. Sí. O sea, son muchas las cuestiones. Muchas. Que por eso marco mucho la diferencia cuando uno compone. Yo quiero sacar un disco. Quédense tranquilos que no va a pasar por el bien de la humanidad, del arte. Y digo, voy a grabar lo que quiera, el que le guste, que le guste. Claro, exacto. Acá, si me van a ver 2 personas y si le gusta a 2 personas, no pasa nada. Acá es otro mundo. Es otro mundo. Es ¿Qué otro le tiene mundo. Que gustar al que pone la plata? Sí, fundamentalmente. Y a mucha gente, y a veces al que vos no sabés por qué opina, también le tiene que gustar. Claro. Y yo creo que también hay una cuestión, digamos, en lo vincular que uno aprende también, de uno sabe que uno brinda un servicio. Claro. Entonces sabés que lo que haces es un servicio que le tiene que servir a la persona. Y eso incluye muchas cosas. Por ejemplo, la música incluye que vos sabés que hay una banda que está buena y que es la que funciona. Sí. Pero el cliente quiere escuchar 2 o 3 o 4 opciones. Claro. Y está bien. Claro. Porque es parte del trabajo. Claro. Entonces también con el tiempo y con los clientes de más años se va aceitando eso. Claro. Y
y esto también para los clientes que escuchen, cuando a veces piden 9 o 10 versiones, es porque de ese lado ellos ya no saben qué quieren. Claro. Porque si te llaman a vos, si me llaman a mí, suponen que nosotros somos los que sabemos. Exacto. Entonces también hay una cuestión de confianza, pero ellos también tienen su interna. Claro. Que es bueno el cliente, esto, o a veces interna dentro de las agencias. Claro. ¿Viste? Sí. Hay muchas cosas, hay muchas cosas que hay que tener en cuenta y sobre todo el profesionalismo, la forma de entrega, los tiempos, eso Sí. también es algo que influye mucho en Sí. que te vuelven a llamar. Y sobre todo, me dirás si me equivoco, pero es saber vender esa idea. También. Más allá de lo que le guste, porque a vos te piden 3 opciones y vos estás convencido que la que más te gusta y que la va a funcionar es la opción B. Sí. Vos ¿no? Le Sí, tenés que vender la B. Sí, 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 sí. No defenestrar las otras, porque No. si no es defenestrar tu laburo. Pero digo, también es tener esa cancha, digamos, de saber vender algo Sí. y de saber venga por acá. Sí, 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 sí. ¿No? Mira, de un lado eso y también del otro lado, que hace poco me pasó con Valeria, ¿viste a Vale? Que la conocemos Sí. de aquella época, que me pide una banda y yo hice 3 opciones y para mí la tercera, la que funcionaba, y ella me pide cambiar. Y yo ya estaba, ay, amiga. Vale. Y después me pidió otra más. Y la verdad que tenía razón. Fue la 5ª opción que llegamos, que yo dije, la tenía que haber escuchado. Claro. Y esa era. Claro. Y esa iba. Y esa es la que y fue interesante. Y en ese sentido también hay algo de, bueno, después de 20 largos años de profesión, también puedes seguir aprendiendo. Entonces, Es que yo eso creo que está bueno, es bien interesante. Y perdón, y ahí de Sí. nuevo, porque yo creo que lo vincular en cuanto a las relaciones también es lo que más nutre nuestro laburo, ¿viste? Porque a vos te llama porque es Pedro por la voz de Pedro, pero pues ¿saben lo que es trabajar con vos? ¿Entendés? Entonces, claro, cuando yo te llamo, porque yo sé que resolvés el problema cuando yo estoy con 1000 otras cosas. Entonces pasa lo mismo con la música y con el audio. Tipo, che, bueno, llamamos a los chicos de Puchero, llamamos a Julio, porque saben que Sí. vos vas a entregar algo que ellos están necesitando y le solucionás un problema. Es que justamente nosotros, tanto el músico, el locutor, estamos para solucionar esos problemas, no para que ellos piensen, le mando a Julio, che, ¿realmente hará lo que yo quiero? ¿Me lo entregará a tiempo? No. ¿Lo hará con esa calidad? Y yo te voy a llamar y decir, sí, obvio. Claro. O sea, me estoy sacando un problema encima, Claro. confiando en lo que... Entonces, digamos, wow, qué responsabilidad la tuya, o qué responsabilidad la que tenemos todos cuando el cliente confía en nosotros, porque está confiando en nuestro talento, está confiando en nuestro compromiso, está confiando en que vamos a dar lo mejor. Y ese es un regalo que te están dando. O sea, te están regalando la confianza. Eso... Yo es algo que siempre lo remarco y que siempre lo agradezco cuando vos me llamás para un laburo, porque digo, gracias por la confianza. Claro, pero ¿sabes qué? ¿Entendés? Se retroalimenta eso. Claro. Yo siento que no es de un lado solo, porque uno da algo que está bueno, eso le da más confianza al cliente, haces algo que está bueno. Claro. Entonces, cuando empieza ese loop, está buenísimo. Sí. Porque te ha pasado alguna vez de trabajar con un cliente una vez y no funciona. Y dices, está bien que no funcione. Exacto. Porque es difícil. Personas que son difíciles. Más allá de por ahí, el proyecto puede estar buenísimo, la idea puede estar buenísima, pero es difícil trabajar con esa persona. Exacto. Entonces, también eso es parte también del ingrediente de hacer música para publicidad, locución para publicidad. Bueno, me imagino la gente que produce audiovisuales, donde tenés que mover ya una cantidad de parafernalia, pero creo que también es lo que me sigue como trayendo a mí a esta profesión con cariño, que es, hay algo en los vínculos, ¿viste? Que los buenos vínculos hacen buenos trabajos. Qué hermoso. Me voy a quedar con esa frase. Los buenos vínculos hacen buenos trabajos. Julio, me quedaría Puede ser. Horas hablando. Se puso interesante. Creo que va para un episodio, para una segunda parte. Pero bueno, en los podcasts también el tiempo es tirano, no solo en la tele. Pero me quedo con esa frase, ¿no? Qué lindo que es trabajar en lo que a uno le gusta, con la gente que uno quiere y con la gente que uno se lleva bien. Así que
te quiero agradecer infinitamente por haber venido. Gracias a vos, Pedro. La verdad que un placer haber charlado. Fue realmente un placer compartir este conocimiento, bueno, con toda la audiencia de este video podcast Brand Speak. Así que es aportar un granito de arena a esto que tanto nos apasiona, que es la publicidad, que es la música, que es la locución, que es todo este mundo de la comunicación. Así que gracias por compartirlo. Yo siempre agradezco mucho a todos a los que vienen a compartir, porque el acto de compartir es hermoso. Así que gracias por compartirlo y bueno. Un placer, Pedro. Te seguiremos escuchando en muchas campañas. Dale, un abrazo. Gracias. Julio Claudniev, la verdad, de Puchero Sound Machine, un honor ha sido compartir esta charla con él. Hoy hablamos de música publicitaria. Seguramente quedaron un montón de cosas para hablar, pero bueno, de esto se trata, de hablar, de charlar, de conversar, de ver qué pasa en el detrás de escena de cada campaña, de cada marca, de cada publicidad. Acá le damos voz a la marca. Brand Speak. Yo soy Pedro La Battaglia y nos vemos en el próximo episodio. Chao.